¿Alguna vez te has parado a pensar que, en medio del caos diario, un simple acto de bondad puede cambiar el destino de alguien para siempre? Prepárate para sumergirte en una historia real que lo demuestra. Conoce a Julián, un camionero que, en un día como tantos otros, se encuentra con Daniela, una joven que no solo lleva una maleta, sino también un miedo profundo y un secreto peligroso. Lo que comienza como un simple aventón se transforma en un viaje de tensión, intuición y una decisión valiente que desafía el peligro. Verás cómo la vida de una chica fue salvada por una mirada atenta y un corazón dispuesto a ayudar. Antes de continuar, te pido que le des like a este video y te suscribas al canal. Que la misma mano que bendice tu jornada bendiga también este canal para que podamos seguir compartiendo historias hermosas y poderosas como la de Julián. Y dime en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo nos estás viendo? El sol abrasador de San Luis Potosí, a Matehuala, castigaba el asfalto, transformando la cabina del viejo camión rojo de Julián en un horno. Él conocía cada ondulación de esa carretera, cada gasolinera a la orilla del camino, cada fonda donde el café era fuerte y la conversación fluida. Su vida era eso, el rugido del motor, el polvo levantado por las ruedas y la soledad compañera que solo la carretera entiende. Sus pensamientos flotaban, como siempre, entre el próximo cargamento y la nostalgia de un pasado que parecía cada vez más distante. No había nada de extraordinario ese día, solo un viaje más de rutina bajo el cielo implacable. Fue entonces cuando la vio, a primera vista, una mancha solitaria en la inmensidad monótona del paisaje, una figura femenina, desentonando completamente con el escenario rural. No era la usual autoestopista, con ropa gastada y la esperanza estampada en el rostro. Esta llevaba una blusa atada a la cintura y una falda de mezclilla ajustada, ropas que parecían fuera de lugar, como si hubieran sido elegidas para otra ocasión, en otro lugar. Una pequeña maleta raída colgaba de su mano, pareciendo demasiado pesada para la fragilidad que aparentaba. Y entonces, hubo algo en su mirada, una especie de súplica silenciosa, que hizo que Julián, sin pensarlo dos veces, desviara el camión y frenara. Era algo que él no podía explicar, pero que lo atrajo de una manera inexplicable. La chica se acercó con una rapidez sorprendente, los ojos fijos en la cabina. Cuando él abrió la puerta, un alivio casi palpable se apoderó de su rostro, y Julián, un hombre acostumbrado a descifrar miradas en la carretera, sintió un nudo en el pecho. Era un alivio puro, sin artificios. Él no era de rodeos, ni de meterse en problemas. Mira, sube, pero sin preguntas raras y sin problemas, ¿eh? Mi ruta es esta y no me salgo de ella por nada. Él impuso las condiciones de forma directa, con voz grave, para dejar claros los límites. Sabía que en la carretera, cualquier amabilidad podía convertirse en una molestia, o algo peor. Ella solo asintió, con los ojos bajos, y subió con dificultad al asiento del pasajero. La pequeña maleta fue arrojada a sus pies, un gesto que revelaba cansancio, y quizás un poco de desesperación. El silencio que se instaló en la cabina era pesado, casi denso, diferente de cualquier otro silencio que Julián hubiera experimentado. La carretera seguía devorando kilómetros, y el calor, incluso con el camión en movimiento, parecía persistir, pegado a la piel. Julián sintió una punzada de curiosidad, pero se mantuvo firme en su promesa de no preguntar. Solo observaba, atento a los pequeños detalles. Intentó romper el hielo con una pregunta sencilla, algo que no invadiera su privacidad. ¿A dónde vas, muchacha? La respuesta vino casi susurrada. Más adelante, a Matehuala. Julián asintió confirmando la ruta, pero la evasión no se detuvo ahí. ¿Cómo te llamas? Daniela, dijo ella, sin añadir nada más. Era una conversación de pocas palabras, y cada una de ellas parecía medida, controlada. Era como si tuviera miedo de hablar, de exponerse. Julián, con sus años en la carretera y el bagaje de ver todo tipo de gente, sabía que algo no encajaba. Ella no era una simple autoestopista con un destino. Sus ojos,
Incluso cuando parecían fijos en el paisaje que pasaba por la ventana, en realidad, bailaban haciendo movimientos rápidos, casi imperceptibles, observando los coches que se cruzaban con ellos. Notó el sudor frío que le corría por la frente, y no era a causa del calor. Era algo diferente, algo que le helaba el alma. Y la historia que inventó sobre ir a visitar a una tía en una ciudad que él sabía que no existía, solo confirmó sus sospechas. Esa chica estaba en apuros. Julián era curtido, como él mismo decía. Años en la carretera te enseñan a leer entre líneas, a sentir cuando algo anda mal. Ya había visto de todo. Gente huyendo, gente engañando, gente perdida. Pero el miedo en los ojos de Daniela era diferente. No era el miedo de quien hizo algo mal, sino el pavor de quien está siendo casado. Esto lo incomodó profundamente. Comenzó a conducir de una manera diferente, más cautelosa, prestando atención a los retrovisores con más frecuencia de lo normal. La radio, que antes tocaba cualquier música, ahora estaba sintonizada en un canal de comunicación entre los camioneros, y él envió un mensaje rápido, casi inaudible. Atención, compas del norte, ojo abierto. La parada en una gasolinera de carretera para almorzar solo reforzó la intuición de Julián. Tan pronto como estacionó el camión, Daniela agarró la mochila con fuerza sin la menor intención de soltarla. Él le pidió que esperara en la cabina mientras él bajaba a buscar algo de comer, pero ella insistió en ir con él, con los ojos fijos en la puerta del camión. Mientras comían sentados en una mesa cualquiera afuera, un coche viejo, medio abollado, pasó despacio, con las ventanas oscuras, y Daniela palideció. Se encogió en la silla, y Julián, sin necesidad de palabras, entendió. Esos eran los cazadores. Su corazón se aceleró. Un escalofrío le avisaba que la situación era más seria de lo que imaginaba. De vuelta al camión, el silencio parecía aún más pesado, cargado de una tensión que antes solo se intuía. Julián no necesitó preguntar, pero sintió que ella estaba a punto de ceder. Y fue lo que sucedió. Su voz salió baja, casi un susurro, entrecortada por sollozos contenidos. «Es mi hermano». La frase resonó en la cabina, revelando la punta de un iceberg que Julián ni siquiera imaginaba. La historia se desarrollaba dolorosamente, un plan de robo, donde ella sería el cebo, y la certeza de que la situación se les había ido de las manos. Él escuchaba, sin interrumpir, con el corazón oprimido por la vulnerabilidad que ella exponía. Aunque curtido por la vida y las asperezas de la carretera, Julián sintió una profunda empatía. No era bravuconería, ni un deseo de ser héroe. Era un cansancio de las injusticias, de la misma gente que siempre perdía. En ese momento, en 1910, Daniela vio algo que lo conmovió de una manera particular, una fragilidad que recordaba a una hija que nunca tuvo. La decisión de ayudar no fue impulsiva, fue un movimiento calculado, nacido de un lugar de compasión genuina. No podía quedarse quieto, no después de ver tanto miedo y desesperación. Su mente, acostumbrada a trazar rutas y calcular distancias, comenzó a armar un plan. Primero, un desvío. Había una carretera vieja, casi olvidada, que atajaba por unos pueblos más aislados. Menos movimiento, menos posibilidades de ser vistos. Era un riesgo, pero necesitaba tiempo, espacio para respirar y pensar. Mientras conducía por aquel camino polvoriento, su mano se deslizó hacia la radio nuevamente, pero esta vez no era para los compas del norte. Era un número que no marcaba desde hacía años, el de un antiguo contacto en la policía, alguien que le debía algunos favores. La conversación fue rápida, llena de códigos y medias palabras que solo ellos entenderían. Julián no detalló la situación, solo dio lo esencial: una chica en peligro, siendo perseguida, y la necesidad de una intervención discreta. No había tiempo para explicaciones largas. La respuesta del otro lado fue un breve «entendido». La confianza mutua, construida a lo largo de años de encuentros y desencuentros en la carretera, habló más alto que cualquier protocolo. Luego, una señal sutil a un compañero camionero que venía en sentido contrario, un parpadeo de faros combinado que significaba «mantente atento, algo está pasando».
No necesitó decir nada más. Era una red silenciosa de apoyo que operaba en las sombras de la carretera. Julián no intentó sermonear a Daniela. No era su papel juzgar, solo ofrecer un camino, una salida a esa situación asfixiante. Solo dijo con voz tranquila: «Vamos a parar en una gasolinera grande más adelante. Estate atenta y haz lo que te diga, ¿vale?». No hubo exigencias, solo una instrucción clara, con la autoridad de quien sabía lo que estaba haciendo. Daniela, que hasta entonces parecía paralizada por el miedo, lo miró, y Julián vio un brillo de esperanza surgir en esa mirada tan asustada. Era una señal de que ella confiaba en él, y eso le dio aún más certeza de que estaba en el camino correcto. La gasolinera, cuando finalmente apareció en el horizonte, era inmensa, un verdadero oasis de luz y movimiento en medio de la oscuridad de la carretera. Camiones de todos los tamaños, coches, gente yendo y viniendo, el olor a diésel y café mezclándose en el aire. Julián estacionó el camión en un rincón más alejado, donde la iluminación era un poco más discreta. Observó los alrededores con atención, buscando el coche que lo seguía. No tardó mucho en divisar el vehículo viejo y abollado, deteniéndose a una distancia considerable, como si no quisiera llamar la atención. Julián bajó del camión, actuando con la naturalidad de un conductor cansado que estira las piernas. Se desperezó, miró al cielo, a las luces de la estación de servicio, a todo, menos, directamente al coche. Pero sus ojos, entrenados para la observación, registraban cada movimiento. Vio a dos hombres bajar del vehículo, disimulando una aparente despreocupación, mientras sus miradas escudriñaban el lugar. Estaban allí por Daniela, y Julián estaba seguro de ello. Se demoró un poco, fingiendo arreglar algo en el lateral del camión, mientras por dentro el corazón le latía acelerado, pero la mente permanecía fría y calculadora. Daniela permaneció dentro de la cabina, con los ojos muy abiertos observando la escena. La tensión era palpable y ella podía sentir la proximidad del peligro. Julián, aunque distante, sentía su aprehensión. Tenía que actuar en el momento justo, ni un segundo antes, ni un segundo después. Era un juego de paciencia, donde el menor error podría echarlo todo a perder. Y entonces, el plan de Julián comenzó a concretarse de una forma casi invisible, como sombras moviéndose en la oscuridad. De repente, como si hubieran surgido de la nada, varias patrullas policiales, sin sirenas ni luces parpadeantes, se acercaron a la estación de servicio. Se posicionaron estratégicamente, bloqueando cualquier ruta de escape para el coche de los perseguidores. Todo fue muy rápido, un movimiento sincronizado y silencioso que tomó a los hombres por sorpresa. La sorpresa y la confusión estaban estampadas en sus rostros mientras eran abordados por los policías. La acción fue decisiva, un golpe rápido y preciso que puso fin a la persecución antes incluso de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Daniela, aún dentro del camión, observaba todo, con la respiración contenida. Las manos le temblaban, pero ya no era de miedo, sino de una mezcla de alivio e incredulidad. Uno de los policías se acercó al camión de Julián y le hizo una señal. Era la señal. Julián, con un gesto, le indicó a Daniela que era hora de bajar. Ella abrió la puerta con cuidado, los ojos fijos en la escena, absorbiendo cada detalle de aquel momento que cambiaría su vida, para siempre. Bajó del camión con las piernas temblorosas, pero un nuevo tipo de fuerza parecía brotar dentro de ella. Caminó hacia el policía que la esperaba, con una profunda gratitud en los ojos llenos de lágrimas. En el camino, su mano encontró un trozo de papel arrugado en el bolsillo, el mapa con los detalles del robo que su hermano había planeado, un símbolo de la trampa de la que había escapado por poco. Al acercarse al oficial, le extendió el papel y luego, en un gesto de liberación, que conmovió a Julián desde lejos, lo rompió en pedacitos, dejando que los fragmentos volaran con el viento nocturno. Era como si estuviera deshaciéndose, allí mismo, de los lazos con aquel pasado sombrío, tirando el peso que la oprimía. Antes de entrar en la patrulla, Daniela se dio la vuelta, buscando a Julián en medio del ajetreo. Sus ojos se encontraron por un instante. No hubo palabras, ni necesidad de ellas.
Esa mirada lo decía todo: gratitud, alivio y un reconocimiento silencioso de una deuda de humanidad que jamás sería cobrada. Era un adiós mudo, pero que resonaba más alto que cualquier grito. Julián solo asintió ligeramente con la cabeza, un gesto casi imperceptible, mientras observaba la patrulla alejarse, llevando consigo a la chica y el fin de una pesadilla que él, sin querer, había ayudado a desatar. La escena quedó grabada en su memoria, un recordatorio vívido de la fragilidad de la vida y de la fuerza de la compasión. Julián no era un hombre que buscara laureles o reconocimiento. Su recompensa en ese instante era un sentimiento de quietud que se instalaba en su pecho, un sereno alivio por haber actuado. Regresó a la cabina del camión, sintiendo el peso del agotamiento apoderarse de su cuerpo, pero su mente estaba ligera, diferente de cuando había iniciado aquel viaje. La carretera lo llamaba de nuevo, y él encendió el motor, el rugido familiar trayendo de vuelta una sensación de normalidad. Era un ciclo sin fin para él, pero ahora con una nueva capa de significado, un pequeño secreto que llevaría consigo, una historia de un encuentro inesperado y una elección hecha en el calor del momento que alteró el destino de una joven. Mientras el camión ganaba velocidad, Julián sintonizó de nuevo la radio. La voz del comunicador llenó la cabina con noticias habituales, interrupciones comerciales y, entonces, una información suelta que hizo que Julián contuviera la respiración. Un breve comunicado sobre un intento de asalto frustrado en una estación de Minamitzimper, servicio de carretera, que involucraba a 2 hombres y una joven que, supuestamente, sería usada como cebo. Ninguna mención de nombres, solo los hechos secos. La noticia confirmaba, de forma indirecta, todo lo que él había presenciado, y la discreción de la policía era evidente. Era un secreto que no necesitaba alarde, una verdad que solo él y Daniela, y quizás los involucrados, conocían en su totalidad. Julián no sintió la necesidad de comentar con nadie, de buscar la confirmación o de alardear de su acción. Aquel era un pedazo de vida que guardaría para sí, un recuerdo silencioso de lo que era capaz de hacer cuando la situación lo pedía. La carretera, que antes parecía un lugar de infinitas rutas y cargamentos, ahora también representaba un escenario para la imprevisibilidad humana, donde la bondad y la maldad se cruzaban de formas inesperadas. Él conducía con un nuevo propósito, una conciencia de que, además de las entregas de mercancías, había vidas en juego, historias que se desarrollaban en cada parada y en cada kilómetro recorrido bajo el sol o la luna. La noche avanzaba, y el cansancio empezaba a pesar en los párpados de Julián, pero el sueño no llegaba fácilmente. Su mente revivía los momentos de aquel día, la aprehensión en la mirada de Daniela, el sudor frío, el miedo que la dominaba. Pensó en su propia soledad en la carretera, en las veces que se sintió vulnerable y expuesto, y eso lo conectaba aún más con la experiencia de la joven. Comprendió que los peligros de la carretera no siempre venían armados o con la cara de la violencia explícita. A veces se disfrazaban de tristeza, de desesperación silenciosa, de un alma perdida que necesitaba un puerto seguro, aunque fuera por unas horas. Y él, un camionero común, había sido ese puerto. La sensación de haber hecho lo correcto era un calorcito agradable que se extendía por el pecho de Julián, algo que ningún dinero o carga entregada podría proporcionar. No se trataba de ser un héroe. Él nunca se vio así. Se trataba de la simplicidad de tender una mano cuando alguien más lo necesitaba, de ver la humanidad detrás de la desesperación. Ese día, la carretera no fue solo un camino hacia el destino de la carga, sino un escenario para un encuentro de almas, donde una vida fue salvada no por un acto grandioso, sino por una serie de pequeñas decisiones movidas por la empatía. Y esa era la verdadera lección de aquel día, una que él llevaría consigo en todos sus futuros viajes. Pensó en la fragilidad de la vida, como un hilo que puede romperse en cualquier momento, y en cómo un simple gesto puede coserlo de nuevo. Daniela había sido un recordatorio vívido de ello. Esa mirada de gratitud suya, desprovista de palabras, era más significativa que cualquier agradecimiento formal. Se permitió sentir la satisfacción genuina de haber sido parte de algo más grande que él mismo,
un eslabón en la cadena de la bondad que, a veces, parecía tan escasa en el mundo. La noche avanzaba, y el camión cortaba el viento, llevando a Julián a su próximo destino, pero con el alma un poco más ligera, un poco más completa. El sol ya comenzaba a despuntar en el horizonte, cuando Julián avistó las primeras luces de Matehuala. La ciudad surgía como un punto de luz en la oscuridad, prometiendo el fin de una etapa más del viaje. Pero, esta vez, el desenlace traía consigo un bagaje invisible de sentimientos y reflexiones. Recordaba cada detalle del día que terminaba, el calor sofocante, la mirada perdida de Daniela, la tensión en la gasolinera, la acción discreta de la policía, y finalmente, el silencio lleno de significado entre él y la chica. Era una historia que se había desarrollado en pocas horas, pero que parecía tener la intensidad de toda una vida, marcándolo de una forma que jamás esperaría. Al estacionar el camión en el patio de entregas, Julián sintió que su cuerpo pedía un merecido descanso, pero su mente estaba despierta, repasando los eventos como una película a cámara lenta. No sé, sentía un héroe, solo un hombre que hizo lo que creyó correcto. La vida en la carretera, con su rutina de largas horas y el constante cambio de paisajes, a menudo puede parecer impersonal, pero ese día se reveló como un escenario para la más profunda de las conexiones humanas. Un recordatorio de que, incluso en los lugares más áridos y en los momentos más desafiantes, la compasión puede surgir y transformar destinos. Y esa era la mayor lección que se llevaba de aquel viaje. Julián bajó del camión, con las piernas un poco entumecidas por el largo viaje, y estiró los brazos en un gesto de liberación. El aire fresco de la mañana en Matehuala era un alivio bienvenido después del calor de la cabina. Caminó hasta la oficina del patio para registrar la carga, con sus pensamientos aún en Daniela. No había arrepentimiento en su mente, solo una sensación de deber cumplido, una quietud que la carretera rara vez ofrecía. La vida de un camionero era a menudo solitaria, pero ese día le había mostrado que, incluso en la soledad, había espacio para conexiones profundas y actos de humanidad que trascendían la rutina. Decidió comer algo antes de pensar en cualquier otra cosa. Se sentó en una cafetería sencilla, observando el ajetreo de la mañana. El café fuerte bajaba, calentando el cuerpo de adentro hacia afuera, y cada sorbo le traía a la memoria un recuerdo del día anterior. No había fuegos artificiales ni grandes celebraciones. La superación de Daniela había sido un triunfo, silencioso, una victoria lograda a la orilla de la carretera, lejos de los reflectores, y su participación, por pequeña que fuera, había sido fundamental para ese desenlace, algo que él sabía que llevaría consigo por mucho tiempo. Julián no era un hombre de muchas palabras, pero en ese momento sintió una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de ayudar. Aquella experiencia le había enseñado que la verdadera valentía no siempre se manifestaba en grandes gestos, sino en la capacidad de escuchar, de percibir el sufrimiento ajeno y de tender una mano sin esperar nada a cambio. La imagen de Daniela, rasgando el mapa del robo, aún estaba viva en su mente, un símbolo de su liberación y de un nuevo comienzo. Era la prueba de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza puede brotar cuando a alguien le importa. La carretera, para Julián, dejó de ser solo un medio de vida para convertirse en un espacio de encuentros inesperados y de humanidad latente. Se dio cuenta de que cada persona que encontraba en el camino llevaba su propia historia, sus miedos y sus esperanzas. Y por un día, él se había convertido en parte de la historia de Daniela, un punto de inflexión en su viaje. No había una explicación mágica o fantasiosa para lo que sucedió, solo la simple y poderosa acción de un hombre común que eligió hacer lo correcto. Y esa elección, por sí sola, ya era la mayor de las victorias. Julián tomó su último sorbo de café, su cuerpo pidiendo la cama, pero su mente aún en alerta. Sabía que aquella experiencia se quedaría con él, no como un peso, sino como un recuerdo de que la vida en la carretera, a pesar de sus desafíos y de la rutina aparentemente monótona, podía ser sorprendente. Las historias que se desarrollaban a cada kilómetro
Eran más complejas y profundas de lo que se imaginaba, llenas de giros y de momentos que ponían a prueba el carácter de las personas. Y él había pasado la prueba, no por un acto de heroísmo planeado, sino por la simple convicción de que era necesario ayudar. Se levantó de la mesa, el crujido de la silla resonando en el silencio de la cafetería que aún despertaba. El sol ya estaba más alto, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, prometiendo un nuevo día, un día de nuevos comienzos para él, y él esperaba, también para Daniela. Lo que le sucedería a ella después de aquel rescate, Julián no lo sabía, pero la certeza de que estaba segura, fuera de las garras de una situación peligrosa, era suficiente. Su parte estaba hecha, y sentía una paz interior que era más valiosa que cualquier carga entregada. Con el cuerpo más ligero y el alma tranquila, Julián regresó al camión. La jornada continuaría, como siempre, pero ahora había una nueva perspectiva, una conciencia de que, en medio del polvo y el asfalto, la vida ofrecía momentos de pura humanidad, donde un simple acto de compasión podía cambiarlo todo. Encendió el motor nuevamente, y el rugido familiar llenó el aire, preparándolo para la siguiente etapa de su viaje, sabiendo que las verdaderas amenazas en la carretera no siempre llevan un arma. A veces, vienen vestidas de tristeza y soledad, y que un corazón atento puede ser la mayor arma contra ellas. El camión de Julián partió de Matehuala, dejando atrás la ciudad que había sido testigo del desenlace de una historia. Él ya no era el mismo, y la carretera, para él, nunca más sería solo un camino. Aquel día había sido un parteaguas, un recordatorio de que la vida está hecha de encuentros y de elecciones, y que el impacto de un acto de bondad puede extenderse mucho más allá de lo que uno puede imaginar. Él siguió adelante, un hombre sencillo que por un breve momento se convirtió en el puerto seguro de alguien, encontrando un propósito mayor que las millas recorridas.